Es momento de la entrevista de Laboratorio Lícer. Laboratorio Lícer. En la charla e invitados. Y es el momento de saludar con mucho gusto al químico Sergio Salazar Lozano de Laboratorios Lícer en este instante en el cual vamos a platicar de esta nueva variante del COVID-19 que es Omicron. ¿Cómo está, químico? Muy buen día. Bien, muy bien. Berenice, buenos días y buenos días también, por supuesto, a todos los que escuchan. Gracias. Y vamos a hablar de esta variante que tanto se ha mencionado en estos días. ¿Cómo surge? Dicen que es más contagiosa. Platicamos de eso, químico. Cómo no, mira, gracias. Fíjate bien. Esto es, y yo quisiera abrir, obviamente, comenzando por el principio, que es el siguiente. La verdad es que esta variante se reporta por primera ocasión en Sudáfrica el 24 de noviembre, es decir, hace 4 días, ¿no? Entonces, esta variante, digamos que su nombre oficial es B11529, ¿sí? Ahora, es muy nueva la información que tenemos. Nos hace falta, por supuesto, pues amasar bastante más datos, ¿verdad? De todo tipo. Lo que sabemos, ¿verdad?, es que las infecciones de esta variante han ido en un incremento pronunciado, ¿sí?, en Sudáfrica, y esto ha coincidido también con la detección de B11529, ¿sale?, que es Omicron, ¿sí? Entonces, esto, pues nos habla, hay una correlación que pudiera indicar que de una manera indirecta que la transmisibilidad de B11529 es mucho mayor, ¿verdad?, que la que se ve en otras variantes, ¿no? Entonces, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ya la ha clasificado como una variante de preocupación, ¿sí? Entonces, y esto, por supuesto, pues es importante, ha estado aumentando en todas las provincias en donde se ha observado, ¿verdad? Y aquí hay algunas cosas que es importante, pues mencionar al respecto. A mí me gustaría, pues comenzar por decir que esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones, ¿verdad? Pero muy importante. Entonces, tiene docenas en plural de mutaciones que son importantes, por ejemplo, tanto para evadir la inmunidad como para aumentar su transmisibilidad. Y entonces, esta combinación la vuelve, en principio, al menos, una variante que no podemos pasar por alto. Tenemos que estar muy al pendiente de su comportamiento en el mundo, ¿sí? Entonces, sin embargo, no podemos hoy tampoco, pues con total y absoluta certeza contestar las preguntas de qué tan más infecciosa es con respecto a Delta o, por ejemplo, a otras que hemos visto con anterioridad. ¿Qué tanto más letal puede ser esta? La verdad es que no sabemos con qué facilidad pudiera reinfectar a otras personas. Es decir, hay aquí pues muchas incógnitas que pues se tendrán que responder con el tiempo, así como, por ejemplo, pues una preocupación muy común, por supuesto, pues será de ahora en adelante saber que tan bien protegidos estamos todos aquellos que nos hemos vacunado, por ejemplo, contra Omicron. La verdad es que no lo sabemos. Voy a platicar un poco la evidencia que tenemos. ¿Y cuánto tiempo se lleva, químicamente hablando, para ya decir esta variante si es contagiosa, si se puede, no se puede? ¿Qué tiempo? Porque a veces nosotros pues no tenemos ese conocimiento químico. Claro, mira, la verdad es que debemos esperarnos algunas semanas en plural, ¿verdad?, para que vayamos amasando más información. A la fecha, la información que tenemos es principalmente molecular, por decirlo así, y algo de información epidemiológica como la que ya compartí hace un momento. Pero ambos datos son indirectos. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que epidemiológicamente podemos observar es que existe una correlación entre el número de casos que han ido en aumento y la aparición de Omicron, por ejemplo, en Sudáfrica, entre otras cosas. Sin embargo, no sabemos si la relación es causal o no. Es decir, podría ser una coincidencia, que tal vez no sea lo más probable, pero
pudiera ser, no lo podemos descartar. Para esto habrá que amasar, insisto, más información. Y la otra información nos la dan, por ejemplo, tanto las personas que están haciendo, los biólogos moleculares, los ingenieros genéticos, la gente que es especializada en ciencias genómicas, nos están dando datos, o biólogos estructurales, nos están dando datos acerca del genoma de este virus y las mutaciones que lo componen, y también, por supuesto, de la estructura que las proteínas de este virus, sobre todo, por ejemplo, muy importante, la proteína S de este virus, están teniendo. Estos datos, ¿sí?, nos preocupan, y te voy a poner, pues, un ejemplo, ¿verdad? Existe ya por ahí una mutación que está descrita que se llama E484K, ¿sale? Esta mutación ya la conocíamos de antes, y sabemos que los virus que tienen esta mutación escapan a un grupo de anticuerpos. Los anticuerpos habitualmente los podemos clasificar como de tipo, por decirlo así, 1, 2 y 3 contra el SARS-CoV-2, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Todos se van a unir a la proteína S, pero todos se van a unir en un ángulo ligeramente diferente a la estructura de la proteína S. Es decir, todos son específicos para atacar la misma proteína, pero no se unen exactamente en los mismos sitios, ¿verdad? Entonces, los que son de tipo 2, ¿sí?, los anticuerpos que nuestro organismo genera, si son de tipo 2, por ejemplo, y nos toca enfrentarnos a alguna variante que tenga la mutación E484K, la unión de nuestros anticuerpos va a ser pobre, ¿sí?, porque esta mutación le saca un poco la vuelta a estos anticuerpos. Omicron tiene una mutación que no es E484K, pero es E484A. Entonces, lo que se predice de esta mutación es que el comportamiento vaya a ser muy similar a la mutación anterior, que es E484K. Entonces, quiere decir que todas aquellas personas que en su organismo tengan anticuerpos que son de tipo 2, que se dirigen y se pegan a la proteína E en el mismo ángulo, ¿verdad?, que lo hacen el resto de los dos, puedan con Omicron no ser muy eficientes. Y entonces esto nos va a generar una evasión inmune y podría volvernos. Todas estas son predicciones, ¿ok? Sí, quiero aclarar esto, porque estamos prediciendo en base a la estructura de la proteína el comportamiento que va a tener in vivo, ¿sí? Entonces, toda esta información es muy valiosa, nos previene, etcétera, etcétera, pero, y es todo lo que tenemos a estas alturas, pero vamos a tener que observar con el tiempo si esta predicción se cumple o no. La probabilidad de que se cumpla es muy alta, pero la verdad es que en biología y en la vida real, pues a veces las cosas se dan de otro modo. Ojalá no se cumpla, pero todo parece indicar que ese será el caso. Entonces, en ese sentido, se teme, ¿verdad? Y hay evidencia, como este ejemplo que estoy dando ahorita, de que inmunidades que muchos de nosotros ya tenemos contra variantes anteriores no vayan a ser tan eficientes para Omicron, ¿sí? Entonces, y esto independientemente de que nos hayamos infectado de manera natural o de que nos hayamos vacunado, ¿sí? Entonces, evidentemente, vacunarse nos va a conferir alguna protección siempre, ¿sí? Entonces, aunque en algunos casos muy eficiente, en otros casos tal vez un poco menos, pero al final del día siempre será mejor enfrentarse a esta variante vacunado que no vacunado. Eso sí es algo que tenemos que enfatizar, ¿verdad? Entonces, sí es importante, nuevamente repito, estar conscientes que a la fecha tenemos apenas 5 días de que se ha declarado esta nueva variante, una variante de preocupación. Hay pocos casos, ya ha estado saliendo de Sudáfrica, ha aparecido en Botswana y ha aparecido en algunos países de Europa, incluso en viajeros, ¿sí? El Reino Unido es, por ejemplo, uno de estos lugares donde ya se ha registrado, en Australia también, casos. Entonces, claro, es gente que ha viajado y demás a Sudáfrica. Entonces, bueno, tenemos que tener por ahí cuidado porque pues bueno, pudiéramos en cualquier momento pues observar casos en México también, ¿verdad? Entonces, eso es lo principal, de ahorita no hay viajes, ¿verdad? Químico, hasta ahorita creo que para Estados Unidos y algo así ya habían cerrado este paso, pero bueno, en México estamos alerta nada más.
En México tenemos que estar alertas. Es importante mencionar que esta variante tiene otra característica adicional que también me gustaría compartir, y es el hecho de que la proteína S cambia tanto, ¿verdad? Y tiene tantas mutaciones, sobre todo en la parte del genoma que codifica para S, en el gen, ¿verdad?, de S, que las pruebas de detección que se utilizan en el laboratorio, no todas, pero hay algunas, ¿verdad?, que pueden no amplificar esa secuencia. Lo que se hace en una prueba es que se eligen algunos sitios dentro del genoma del virus que son específicos del virus y que se replican para saber si está el virus presente o no. El estudio que en Lister hacemos nosotros elige 3 regiones del genoma del virus. Propiamente, una de ellas se encuentra localizada precisamente en la proteína S y con Omicron no amplifica. Esto ha sido ya también anunciado por la Organización Mundial de la Salud, que sirve precisamente como una identificación de una probable variante Omicron. Nosotros estaremos en cada paciente que muestre, por supuesto, este comportamiento, enviando muestras al INDRE para que el INDRE la secuencie y confirme o desmienta si se trata o no de Omicron, por supuesto. Pero nuestro estudio tiene esta característica de poder detectar estos casos probables por una evasión a la amplificación del gen S. Como tenemos otros 2 genes, la amplificación de los otros 2 y la omisión de la amplificación de ese es un patrón que a nosotros nos indica que se trata de un probable caso de Omicron y se estará, repito, enviando al INDRE inmediatamente a secuenciar para poder identificar tempranamente la presencia de Omicron en cualquiera de las comunidades a las que nosotros les damos servicio. Perfecto, y sobre todo va a ser a través de la PCR que se realiza en laboratorios Lister con todo el protocolo, es donde a través de pruebas nos vamos a dar cuenta si ya existe en México y en nosotros, aquí en Tamaulipas, esta variante, Químico. Sí, exactamente. Digo, es lo que estamos haciendo. Nosotros además contamos, por supuesto, con la identificación de muchas mutaciones que son típicas de otras variantes. Estamos dilucidando ahorita el patrón completo de Omicron con las mutaciones que ya detectamos. Seguramente podremos tal vez incluir a Omicron de algún modo con un patrón de mutaciones que ya tenemos y se incluirá. Estamos tratando de trabajar en incluirlo en el futuro cercano para también poderlo identificar con esta segunda PCR de una manera tal vez un poco más certera. Pero bueno, pues por lo pronto la primera sospecha nos la va a dar este patrón que ya platiqué y bueno, pues lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Por supuesto. Así es, reiterarle al público de la charla, Químico, el protocolo para solicitar la prueba del COVID y por supuesto que hay hasta en este momento los teléfonos, las redes sociales, si es tan amable. Sí, cómo no. Bueno, pues el protocolo sería primero pues tratar de concertar cita, llamando al 833-816-44 al 47, ¿sí? O si no, visitándonos en nuestra página web www.lister.com.mx y ahí hay 2 opciones para comunicarse con nosotros, que son un chat en línea o una liga para comunicarse a través de WhatsApp. De igual forma, en las redes sociales, Facebook, Twitter, 2 canales de YouTube y hoy también el Instagram. En Facebook en particular también tenemos una liga para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp. Entonces, por cualquiera de estas vías, sacar una cita, tenemos puntos especiales para tomar estas muestras, sacar una cita con nosotros y una vez agendada, pues nada más acudir en el horario en el que se citó, por supuesto, ¿verdad? Y la toma de muestras pues es doble, sabemos que es un hisopado nasofaringio y uno orofaringio, ¿verdad? Y bueno, pues esto es lo que nos potencia las posibilidades de resultados pues positivos, verdaderos, por supuesto. Así es, Químico. Muchísimas gracias, como siempre, la información, la atención que siempre nos da a través de ABC Radio, a través del programa La Charla, para mantenernos informados sobre todo lo que está pasando estas variantes. Yo le agradezco, Químico Sergio Salazar Lozano, por esta atención de tomar mi llamada. No, al contrario, muchas gracias, Bere, y bueno, siempre estoy a su entera disposición. Gracias. Hasta la próxima, Químico. Excelente inicio de semana. Igualmente, gracias. Gracias. Nos despedimos.